Junio de 1941. El sol apenas había asomado sobre las vastas y melancólicas llanuras de Europa del Este, pero el aire ya estaba cargado, no con el rocío matinal, sino con el olor acre de la pólvora y la promesa de una guerra total. Europa, ya en llamas, estaba a punto de presenciar un infierno sin precedentes. En ese momento, la maquinaria de guerra nazi, afilada e implacable, se lanzó sobre la Unión Soviética. La Operación Barbarroja no era solo una invasión, era un tsunami de acero y fuego, un avance que parecía imparable y que barrería todo a su paso. Imaginen el rugido ensordecedor de miles de motores, el sonido metálico de las orugas de los tanques Panzer IV aplastando la tierra, como si la propia espina dorsal del continente estuviera siendo quebrada. La Wehrmacht, la infantería alemana, marchaba con una confianza casi arrogante, sus cascos de acero reflejando un sol todavía incierto, pero ya testigo de tanta brutalidad. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, no era una teoría. Era una realidad aterradora que convertía ciudades en ruinas humeantes y ejércitos enteros en meros fantasmas. Las ciudades caían en días, no en semanas. Divisiones blindadas avanzaban como una plaga, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. Para quien lo mirara desde fuera, o incluso para quien estaba en el frente, parecía que la victoria alemana era solo cuestión de tiempo, un destino inevitable. El humo de las batallas oscurecía el sol, y el suelo temblaba como si la propia tierra gritara bajo el peso de los invasores. Los estrategas nazis, con su mapa en mano, veían a la Unión Soviética como un gigante con pies de barro, listo para desmoronarse bajo el primer golpe contundente. Pero tras toda esta devastación y el aparente triunfo alemán, una historia diferente se estaba desarrollando. Lejos de los campos de batalla ensangrentados, en el gélido corazón de un continente, se estaba forjando una respuesta, una saga de resiliencia y producción en masa que no solo cambiaría el curso de la historia, sino que redefiniría lo que era posible en tiempos de guerra. Era la historia de una nación al borde del abismo, que se negaba a caer y que, contra todo pronóstico, construiría un ejército de acero donde nadie lo esperaba. ¿Quieres entender cómo lo improbable se hizo realidad? ¿Cómo la resiliencia humana y el ingenio industrial transformaron la derrota inminente en una de las mayores remontadas de la Segunda Guerra Mundial? Pues quédate, suscríbete ahora, camarada, y únete a nuestra legión de historiadores para desvelar los secretos de la victoria industrial más improbable de la Segunda Guerra Mundial. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que cuentan los libros de texto. En el verano de 1941, la Unión Soviética sangraba. Las noticias que llegaban del frente eran de un terror abrumador. Ciudades como Minsk, Smolensk, Kiev, una tras otra, caían en manos de los invasores. Millones de soldados soviéticos, jóvenes e inexpertos, fueron cercados, capturados o simplemente aniquilados en batallas brutales. La Blitzkrieg alemana no daba tregua. Era un avance despiadado, una carrera contra el tiempo para aplastar a la URSS antes de que el invierno ruso pudiera intervenir. Los tanques alemanes, con sus cañones escupiendo fuego y sus ametralladoras rasgando el aire, parecían invencibles. Con cada kilómetro conquistado, la confianza de los líderes nazis se inflaba, alimentando la creencia de que la victoria total estaba al alcance de sus manos. El sonido metálico de las orugas y el fervor de la marcha de la infantería alemana resonaban por vastas extensiones, anunciando la llegada de un nuevo orden, brutal y totalitario. La industria soviética en el oeste, el corazón de su capacidad bélica, estaba bajo amenaza directa, al borde de la aniquilación. Fábricas enteras, que producían de todo, desde munición hasta tanques, corrían el riesgo de ser engullidas por la ola nazi. La desesperación era palpable, la derrota inminente parecía sellada. Pero en medio de este caos y al borde del colapso, la dirigencia soviética tomó una decisión que desafiaba la lógica y la propia escala de lo imposible. Una decisión monumental, una apuesta de todo o nada: evacuar. No solo personas, sino fábricas enteras. Desmantelar complejos industriales gigantescos, maquinaria pesada, miles de obreros y sus familias,
y transportarlos a lo largo de miles de kilómetros hacia el este, al gélido y remoto corazón de los montes Urales. Era una carrera contra el tiempo, contra el avance enemigo y contra el invierno que se acercaba implacable. Mientras los tanques alemanes avanzaban, el frío cortante del invierno ruso empezaba a morder las líneas de suministro enemigas, transformando carreteras en ríos de lodo congelado y campos en paisajes de nieve infinita. El lodo y la nieve, esos viejos generales rusos, se estaban preparando para convertirse en enemigos tan formidables como las propias tropas soviéticas. Aquel optimismo inicial alemán, esa certeza de la victoria, empezaba a desintegrarse, siendo sustituido por una duda creciente. La resistencia soviética, que parecía rota, comenzaba a solidificarse, no solo en los campos de batalla, sino en las vías férreas, en los vagones y en los sótanos helados donde las fábricas eran reensambladas. El escenario estaba listo para convertirse en un infierno helado, sí, para ambos lados, pero con un giro industrial que lo cambiaría todo. La magnitud de esta tarea era simplemente asombrosa. Imagina lo que significa desmontar una fábrica entera, pieza por pieza, máquinas de cientos de toneladas, motores, fraguas, líneas de montaje, y cargar todo en trenes abarrotados, sin tiempo para una planificación detallada, a menudo bajo bombardeo aéreo, con los trabajadores exhaustos y hambrientos, y la amenaza alemana cada vez más cerca. Eran cientos de miles de vagones, una verdadera caravana de acero en movimiento, transportando no solo la infraestructura industrial, sino la esperanza de una nación. El ferrocarril, a menudo la única arteria vital, estaba sobrecargado. La gente viajaba apiñada, en condiciones inhumanas, huyendo del terror y llevando consigo no solo sus pertenencias, sino el futuro de la Unión Soviética. La urgencia era palpable en cada rostro cansado, en cada mirada fija en el horizonte este. En cada parada, en cada maniobra, en cada kilómetro recorrido, la vida de millones de personas dependía de aquel éxodo industrial. Era una batalla logística, librada a una escala sin precedentes, donde cada tornillo transportado, cada engranaje salvado, representaba una pequeña victoria contra la aniquilación. En los Urales, la espera era por un vacío helado, paisajes vírgenes que tendrían que ser transformados en centros industriales en cuestión de semanas, no de años. Sin infraestructura, sin viviendas, bajo la nieve y el hielo que ya empezaban a caer. Pero la determinación era mayor que el miedo. Pero la determinación era mayor que el miedo. Al llegar a los Urales, la realidad era aún más brutal de lo que cualquiera podría imaginar. No había ciudades esperándolos, ni naves industriales climatizadas, y mucho menos casas para vivir. Solo un vacío helado, una inmensidad de nieve y bosques que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, cortada por vientos cortantes que parecían venir del fin del mundo. Era como si la propia naturaleza se negara a cooperar. Las fábricas, desmontadas en millones de piezas, yacían apiladas en plataformas de tren, cubiertas de nieve, esperando ser reensambladas bajo un cielo gris y hostil. Los trabajadores, exhaustos del viaje que había durado semanas, muchos de ellos con sus familias enteras, mujeres, ancianos y niños, llegaron a un escenario desolador. Imagina el frío polar, a 30, 40 grados Celsius, mientras intentaban descargar máquinas pesadísimas con las manos desnudas, a menudo sin herramientas adecuadas, sin grúas, solo con la fuerza bruta y la urgencia desesperada. Era una batalla contra el tiempo, contra el frío, contra la propia lógica. Cada tos seca, cada escalofrío en los huesos, era un recordatorio de que el enemigo no estaba solo en el frente, sino también en el aire gélido que quemaba los pulmones. Mientras tanto, allá en el oeste, el invierno ruso comenzaba a mostrar sus garras a los invasores alemanes. Aquel optimismo inicial, esa certeza de la victoria relámpago, empezaba a derretirse bajo el hielo y la nieve. Las columnas Panzer, antes imparables, se atascaban en el lodo congelado, sus motores diésel negándose a arrancar en el frío extremo. Los soldados alemanes, acostumbrados a una guerra más civilizada, no estaban preparados para la furia del general invierno.
Sus suministros se congelaban, sus armas se encasquillaban, y la moral, antes alta, comenzaba a desmoronarse como castillos de arena. Aquel infierno helado que los soviéticos enfrentaban en los Urales era el mismo que ahora mordía las líneas de suministro alemanas, pero con una diferencia crucial. Los soviéticos estaban construyendo, mientras los alemanes estaban parando. La resistencia soviética, que parecía quebrada bajo el avance inicial, comenzaba a solidificarse, no solo en las trincheras, sino en las vías, en los vagones y principalmente en los sótanos helados donde las fábricas eran reensambladas. Cada martillazo, cada tornillo apretado con las manos entumecidas, era un acto de desafío. La urgencia era la moneda de cambio. No había tiempo para lujos, ni para descanso. Barracones improvisados, tiendas precarias e incluso agujeros en la nieve servían de refugio para aquellos que trabajaban 12, 16, 18 horas al día. Lo que se levantaba allí no eran solo fábricas, sino fortalezas de pura determinación humana. El escenario estaba listo para un giro industrial sin precedentes. En los Urales, la guerra no se libraba con disparos y granadas, sino con el rugido ensordecedor de las máquinas, el olor a metal caliente y aceite, y el sudor que corría por los rostros exhaustos. Era una batalla de producción, donde cada pieza fundida y cada soldadura representaban una pequeña pero vital victoria. Las naves industriales, muchas de ellas sin paredes adecuadas, con solo lonas para proteger del viento aullante, eran el nuevo frente. Las temperaturas internas no eran mucho mejores que las externas. El hielo se formaba en las vigas del techo, y el vapor de la respiración de los trabajadores se mezclaba con el humo de las fraguas. El sonido metálico de los martillos golpeando placas de acero, el chirrido de las grúas improvisadas, el chisporroteo de la soldadura eléctrica. Esta era la sinfonía de la guerra industrial. ¿Y los soldados de esta guerra? Eran en su mayoría mujeres, ancianos y adolescentes que sustituyeron a los hombres que fueron al frente. Manos que antes cuidaban de casas y campos, ahora manejaban herramientas pesadas y operaban maquinaria peligrosa. Rostros marcados por el frío y la extenuación, pero con un brillo en los ojos que delataba una determinación inquebrantable. El sufrimiento era inmenso. La escasez de alimentos era constante y las raciones eran mínimas. El hambre era una compañera diaria, un cruel recordatorio de lo que estaba en juego. Los accidentes de trabajo eran comunes y las heridas, a menudo tratadas en condiciones precarias, eran una realidad brutal. El miedo al fracaso era una presión constante. Fallar en una tarea significaba retrasar la producción, y retrasar la producción significaba dejar a los camaradas en el frente sin el equipo necesario. Era una responsabilidad abrumadora, cargada en los hombros de personas que apenas podían mantenerse en pie. Pero en estas condiciones inhumanas, la resiliencia humana se manifestaba de formas extraordinarias. Mujeres que trabajaban hasta el límite del agotamiento, ancianos con la sabiduría de una vida entera y adolescentes que maduraban en cuestión de semanas, todos unidos por un propósito mayor. Ellos eran las tropas industriales de la Unión Soviética y su participación era vital. El impacto psicológico de la guerra total se manifestaba en la determinación de cada uno, en la negativa a ceder, en la creencia de que su sacrificio estaba pavimentando el camino hacia la victoria. Paisajes vírgenes en los Urales fueron transformados en complejos industriales masivos en tiempo récord. Ciudades enteras como Magnitogorsk, que antes eran pequeños poblados, se convirtieron en centros de producción gigantescos, brotando de la nada bajo la nieve y el hielo, como fortalezas de acero. Las fábricas que antes estaban en ciudades como Yarkov, Kharkov, ahora resurgían más grandes y más eficientes, levantadas con el sudor y la sangre de un pueblo que se negaba a ser subyugado. Era la prueba de que, cuando la voluntad humana es puesta a prueba, puede mover montañas. O en este caso, construir un ejército de acero en el corazón de un infierno helado. Pero esta fortaleza de acero no era un refugio. Lejos de los bombardeos alemanes, sí, pero cercada por un enemigo aún más implacable, la propia naturaleza y las condiciones inhumanas. Los Urales, aunque distantes de las líneas del frente, eran su propio tipo de cerco, amigo mío, una prisión de hielo y aislamiento.
Lejos de los tanques alemanes, pero ni un poco seguros, los trabajadores enfrentaban una batalla por la supervivencia diaria que se igualaba en ferocidad a los combates en el frente. El frío, implacable, no daba tregua. Vientos helados barrían las naves improvisadas, transformando el interior en una prolongación del invierno siberiano. Con cada respiración, el aire helado quemaba los pulmones. Una tortura constante que no hacía distinción entre obrero e ingeniero, entre hombre, mujer o adolescente. El hambre era una sombra constante, un agujero en el estómago que nunca se llenaba. Las raciones mínimas apenas sostenían el cuerpo para los turnos de 12, 14, a veces 16 horas. Piensa bien, trabajar con metal pesado, bajo temperaturas negativas, con el cuerpo exhausto y desnutrido, no era poca cosa, para nada. Cada día era una lucha para no sucumbir al agotamiento, a la enfermedad, a la desesperanza que acechaba en cada rincón. La logística para mantener estas fábricas operando y alimentadas en una región tan remota y hostil era una pesadilla aparte. Cada tren de suministros que llegaba era una victoria sudada, pero muchos no llegaban. La nieve, el hielo, los rieles congelados, todo conspiraba en contra. El invierno no era solo una condición climática, era un adversario constante, transformando cada día de trabajo en un acto de heroísmo silencioso, un desafío a la propia muerte. Las tormentas de nieve barrían la región, aislando aún más las fábricas, convirtiendo la vida y el transporte de suministros en una odisea diaria. El combustible era racionado, la energía eléctrica precaria. A menudo el trabajo continuaba bajo la luz de lámparas de aceite, o incluso en la oscuridad, guiado solo por el brillo de las fraguas y por la memoria muscular de los obreros. No había días libres, no había Navidad o Año Nuevo, solo la incesante demanda de producción. Cada día era una victoria contra el ambiente, una afirmación de la tenacidad humana sobre la naturaleza más salvaje. Las condiciones de trabajo eran, por sí solas, una atrocidad velada. No había campo de batalla con trincheras, pero las líneas de montaje eran el nuevo frente, y el enemigo era el agotamiento, el frío, el hambre. El cuerpo humano era llevado al límite, exprimido hasta la última gota de energía. Manos agrietadas por el frío y el trabajo pesado, pies congelados, tos incesante que resonaba en las naves mal climatizadas, una banda sonora macabra de la lucha por la vida. Muchos enfermaban, la neumonía y la tuberculosis cegando vidas tan rápidamente como las balas enemigas, pero detenerse no era una opción. Cada tornillo apretado, cada pieza soldada, cada T-34 que salía de la línea de montaje era un acto de resistencia monumental, una declaración de que, a pesar de todo, no serían quebrados. Era un desafío directo a la arrogancia tecnológica alemana, que se enorgullecía de su eficiencia, pero no comprendía la tenacidad de un pueblo luchando por su propia existencia con uñas y dientes. El suelo de tierra batida, a menudo congelado, era el lecho para breves horas de sueño, cuando el cansancio vencía la vigilancia. El olor a sudor, aceite, metal caliente y cuerpos sin lavar impregnaba el aire, una mezcla industrial y humana que se convertiría en el perfume de aquella era de sacrificio. No había tiempo para llorar a los muertos por hambre o por frío, solo para sustituirlos en la línea de producción y continuar. La vida era barata, la producción sagrada. La presión psicológica era abrumadora. Imagina saber que la vida de millones de camaradas en el frente, la propia supervivencia de la patria, dependía de tu esfuerzo. Un error, un retraso, y las consecuencias podrían ser catastróficas. El miedo al fracaso era una carga pesada, pero, paradójicamente, también una fuerza motriz, una llama que se negaba a apagarse. En medio de aquel escenario desolador, el colapso moral y físico amenazaba constantemente. Pero la resiliencia soviética, aquella terquedad casi legendaria, se manifestaba en cada mirada cansada, en cada sonrisa forzada, en cada canción entonada bajito para espantar el desánimo. Era una fe inquebrantable, una certeza de que fallar no era una opción. La guerra no era solo allá afuera, con tanques y artillería. La guerra estaba dentro de cada uno, una batalla diaria por la esperanza y por la supervivencia.
Y sin embargo, en medio de esa inhumanidad impuesta por la guerra, florecía una camaradería forjada en el fuego y en el hielo. Uno ayudaba al otro, dividían el último trozo de pan, amparaban al colega que se tambaleaba por el agotamiento. La certeza de que estaban todos en el mismo barco, luchando no solo por sus vidas, sino por la propia existencia de la Unión Soviética, creaba un lazo inquebrantable, un espíritu de colectividad que trascendía el sufrimiento individual. Ellos eran los guardianes de un secreto, la fuerza invisible que mantenía la esperanza viva. Con cada día que amanecía sobre los Urales, bajo un cielo que parecía sangrar nieve y hielo, la meta era clara: más tanques, más T-34. El sonido ensordecedor de las máquinas, que antes parecía una tortura, se convirtió en el latido del corazón de la resistencia. El chirrido del metal, el chisporroteo de la soldadura, el golpeteo incesante, era la sinfonía de la salvación. Afuera, el invierno devoraba a los ejércitos alemanes, transformando sus avances en retiradas caóticas. Aquí dentro, los soldados de la fábrica desafiaban a la muerte y la desesperación, construyendo el futuro, pieza por pieza, con una determinación que rayaba en el milagro. La presión constante de superar las metas de producción, sabiendo que cada minuto de retraso, cada tanque de menos, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus hermanos e hijos en el frente, era un tormento invisible. Era una guerra de números donde la producción se convertía en el arma más poderosa, y en cada T-34 que tomaba forma bajo aquellas condiciones infernales, había no solo acero e ingeniería, sino el alma y el sacrificio de miles. La resistencia no era solo militar, era una resistencia del alma, de la voluntad de existir, de no permitir que la tiranía nazi aplastara a su nación. Era el espíritu soviético, forjado en el hielo y en el sufrimiento, el que daba vida a cada uno de aquellos tanques. Ellos eran los verdaderos héroes, los anónimos que, lejos de los focos, garantizaban que la llama de la esperanza jamás se apagara. Lo que se levantaba no eran solo máquinas de guerra, sino la propia voluntad de un pueblo de no doblegarse. Y esta voluntad, amigo mío, se transformó en una avalancha de acero que el mundo jamás había visto. Mientras los soldados de la fábrica de los Urales se negaban a doblegarse, el ritmo de producción del T-34 no solo se mantuvo, sino que se aceleró de una forma que desafiaba la propia realidad. Era un milagro industrial, forjado en el hielo y en el sudor, que estaba a punto de cambiar el destino de la guerra. El sonido ensordecedor de las máquinas, que antes parecía una tortura, ahora era la sinfonía de la esperanza, el latido del corazón de la resistencia soviética. Con cada turno, con cada día que amanecía sobre aquellas naves improvisadas, más y más T-34 salían de las líneas de montaje, listos para ser enviados al frente, al corazón de la batalla. El T-34 no era el tanque más sofisticado del mundo, no tenía el acabado impecable de los blindados alemanes, pero era robusto, confiable y, sobre todo, fácil de producir en masa. Los ingenieros soviéticos, bajo presión extrema, tomaron decisiones cruciales que priorizaban la simplicidad y la funcionalidad. Simplificaron el diseño, optimizaron los procesos de fabricación, usaron menos piezas y materiales de forma más eficiente. Era una filosofía de hacer el máximo con lo mínimo, y lo hicieron como nadie. ¿Para qué un tanque perfecto si solo puedes producir un puñado de ellos? La idea era tener un ejército de tanques lo suficientemente buenos y en número abrumador, y eso fue exactamente lo que hicieron. Mientras tanto, del lado alemán la historia era otra. Los ingenieros nazis estaban obsesionados con la perfección, con la superioridad tecnológica. Crearon monstruos como el Panther y el Tiger, máquinas de guerra impresionantes, con blindaje grueso y cañones poderosísimos. Eran tanques de élite, verdaderas obras maestras de la ingeniería. Pero había un problema, y un problema gigantesco, amigo mío. Eran demasiado complejos, demasiado caros, demasiado lentos de producir. Cada Panther requería horas y horas de trabajo especializado, materiales raros y procesos intrincados. Alemania se perdió en la búsqueda de la perfección, mientras la Unión Soviética se concentraba en la cantidad, y en la guerra total,
La cantidad a menudo vencía a la calidad. La diferencia en los números es algo que te hace detenerte a pensar, tío. La Unión Soviética, bajo las condiciones más adversas imaginables, produjo la impresionante cifra de 84.000 T-34. 84.000 es un número que desafía la comprensión, una verdadera oleada de acero. Del otro lado, la poderosa Alemania nazi, con toda su ingeniería y recursos, logró fabricar solo 6.000 Panthers. 6.000. La proporción era de 14-1. ¿Entiendes ahora el cambio de juego? No era broma. Mientras los alemanes se agotaban en intentar perfeccionar cada detalle, los soviéticos aceleraban la línea de producción, entendiendo que cada tanque que salía de la fábrica era una oportunidad más de victoria. Y el impacto de esta producción masiva en el campo de batalla fue devastador para los alemanes. De repente, los comandantes nazis, antes tan confiados en su superioridad técnica, comenzaron a encontrarse con una escena que le robaba el sueño a cualquiera. Miles de T-34, robustos y eficaces, avanzando sobre los campos de nieve, superando a sus tanques en número abrumador. Era una marea roja de acero que parecía no tener fin. Los soldados alemanes, acostumbrados a enfrentarse a pocos y buenos tanques enemigos, ahora se tambaleaban por la nieve, no solo enfrentando el frío cortante, sino una avalancha de blindados soviéticos. Aquella desesperación que antes era de los soviéticos, ahora empezaba a morder el corazón de los invasores. Los cañones de los T-34, que antes eran vistos como inferiores, ahora rasgaban el blindaje de los Panzer alemanes en una danza mortal e incesante. La superioridad cualitativa de los tanques alemanes, que tanto orgullo generaba en Berlín, se volvía fútil ante un volumen tan abrumador. No importaba si un Panther podía destruir 3 T-34. Si había 15 más viniendo justo detrás, la batalla estaba perdida. Era como intentar vaciar el océano con un cubo. La moral alemana, antes inquebrantable, empezó a desmoronarse. La creencia en la victoria rápida y fácil se hizo añicos ante la resiliencia industrial soviética. El enemigo que subestimaron, que consideraron primitivo, los estaba ahogando en una avalancha de metal. Esta victoria industrial soviética no solo equipó al Ejército Rojo para la contraofensiva que vendría, sino que también desmoralizó al enemigo de una forma profunda. No era solo una cuestión de equipo, era una cuestión de voluntad, de capacidad de sacrificio y de una fe inquebrantable en la victoria. El precio pagado por esta hazaña fue inmenso, claro, con vidas perdidas, cuerpos exhaustos y almas marcadas para siempre. Pero la capacidad de superar a Alemania en producción de tanques, de transformar la amenaza de aniquilación en un torrente de poder, fue un factor decisivo para la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Los Urales, antes un lugar remoto y helado, se convirtieron en la cuna de la victoria, un monumento a la capacidad humana de resurgir de las cenizas. Pero esta capacidad humana de resurgir de las cenizas, de transformar el hielo en acero y la desesperanza en victoria, tuvo un precio altísimo, camarada mío. La guerra no termina con el alto el fuego para quien la vivió en carne propia, especialmente para los soldados de la fábrica de los Urales. Aquellos que permanecieron, muchos de ellos mujeres y adolescentes, que maduraron a la fuerza bajo el rugido de las máquinas, cargaron las cicatrices de aquel período por el resto de sus vidas. La salud, minada por el frío, el hambre y el agotamiento, nunca volvió a ser la misma. Problemas respiratorios, enfermedades crónicas y una fatiga que parecía incrustada en los huesos se convirtieron en compañeros constantes. No fue fácil, para nada. La psique, ya ni hablar. Los recuerdos de los turnos interminables, del olor a metal y sudor, de la presión constante de producir más y más, de la pérdida de amigos y familiares por el hambre y el frío, todo eso se grabó a fuego en el alma. Muchos no hablaban sobre lo que vivieron, otros guardaban un silencio pesado, una dignidad sufrida. Pero la contribución de ellos no se detuvo con la victoria. Esos mismos trabajadores, con la misma tenacidad, continuaron impulsando el desarrollo industrial de la Unión Soviética en la posguerra. Las ciudades de los Urales, que brotaron de la nada bajo la nieve, se convirtieron en centros industriales permanentes, monumentos vivos a un esfuerzo humano que desafió todos los límites.
Magnitogorsk, Chelyabinsk, Nizhny Tagil. Esos nombres resuenan hasta hoy como símbolos de la resiliencia soviética, de la capacidad de construir un futuro a partir de la nada, con los dientes apretados. Tomaron la penuria de la guerra y la transformaron en un motor de desarrollo, algo que merece ser estudiado y admirado por su singularidad y escala. La juventud perdida fue una tragedia, sí, pero su contribución al futuro de la Unión Soviética, a su modernización y a su posición en el escenario global, fue un legado invaluable, una prueba viviente de que la voluntad humana puede mover montañas. Y es aquí donde sacamos unas lecciones históricas que te ponen los pelos de punta, colega. Primero, la importancia de la movilización total. Cuando una nación decide que su supervivencia depende de cada individuo y logra canalizar esa energía hacia un objetivo común, la capacidad de superación es casi infinita. No fue solo una cuestión de estrategia militar o de tanques, fue la movilización de una sociedad entera, del obrero al líder, todos remando hacia el mismo lado. Segundo, la resiliencia humana bajo presión extrema. Aquellos trabajadores, muchos sin experiencia previa, sin condiciones mínimas, entregaron más de lo que se esperaba, más de lo que era humanamente posible. Es una prueba irrefutable de que el espíritu humano, cuando se enfrenta a la aniquilación, puede encontrar fuerzas donde no parecía haber ninguna. Y tercero, la comprensión de que, en una guerra total, la capacidad industrial puede ser tan decisiva como la estrategia militar o la valentía en el campo de batalla. La producción en masa del T-34 no fue un mero detalle. Fue el golpe de gracia, el punto de inflexión que permitió al Ejército Rojo no solo contener el avance nazi, sino también empujarlo de vuelta hasta Berlín. La arrogancia alemana al subestimar la capacidad soviética de adaptación y producción fue un error fatal, un fallo garrafal. Veían a la Unión Soviética como un gigante agrario, tecnológicamente atrasado, incapaz de reaccionar a la sofisticación de la ingeniería nazi. Pero lo que no entendieron fue la fuerza de la determinación, la capacidad de improvisación y la resiliencia de un pueblo luchando por su propia existencia. Mientras Alemania se perdía en la complejidad y en la búsqueda de una perfección que era insostenible a escala de guerra total, la URSS apostó por la simplicidad, la robustez y la cantidad. Y como la historia demostró, esa apuesta dio sus frutos, y a lo grande. La factura les llegó a los alemanes, y fue muy cara. El costo de la guerra total, amigo mío, no se mide solo en bajas militares. Se mide en el agotamiento de una nación, en el trauma de generaciones, en las cicatrices invisibles que quedan en el alma de un pueblo, moldeando su futuro de maneras que apenas podemos imaginar, un legado de sacrificios que resuena durante décadas. Y por toda Rusia, esta historia de los Urales no es solo un capítulo en libros de texto, es parte intrínseca del alma, de la memoria colectiva, un pilar inquebrantable de la gran guerra patriótica. Se ve esa remembranza en todas partes, en películas épicas que llenan los cines como aquellas que retratan el coraje del T-34, en documentales que tocan el alma, en libros que cuentan las historias de los soldados de la fábrica y en imponentes memoriales esparcidos por las ciudades. Las estatuas del T-34, por ejemplo, que encontramos en plazas y museos por toda Rusia, no son meros homenajes a una máquina de guerra. Son, en realidad, monumentos vivos a la tenacidad soviética, gritos silenciosos de una nación que se negó a ser subyugada. Cada T-34 que salió de los Urales, forjado en el hielo y el sacrificio, no era solo un tanque. Era un testamento de la voluntad indomable de un pueblo, un recordatorio palpitante de que la determinación humana, cuando está unida, puede mover montañas. O, como vimos aquí, puede producir un ejército de acero capaz de darle la vuelta al juego en una guerra mundial. Es una saga que nos hace reflexionar, ¿verdad?, sobre de lo que somos capaces en tiempos de desesperación. El T-34 trascendió su función de máquina de guerra para convertirse en un símbolo de resiliencia, de ingenio brutal y de una victoria conquistada a un costo inimaginable. Nos recuerda que la verdadera fuerza de una nación no está solo en su tecnología o en sus ejércitos, sino en la fibra moral de su pueblo, en la capacidad de soportar lo insoportable
y de luchar hasta el último aliento por su existencia. La historia de los Urales y de sus soldados de la fábrica es un eco poderoso de que, incluso en las horas más sombrías, la esperanza puede ser forjada en el calor de las fraguas y en el frío cortante del invierno, dejando un legado eterno de sacrificio y triunfo. ¿Y bien te gustó este viaje por la historia? Si esta saga de resiliencia y poder industrial te ha atrapado, entonces no pierdas tiempo. Dale me gusta al video, compártelo con la gente a la que le gusta una buena historia y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte las próximas jornadas épicas que vamos a desvelar. ¿Qué otra hazaña industrial o militar te gustaría que desveláramos? Deja tu comentario aquí abajo y únete a nuestra legión de historiadores para seguir explorando los secretos del pasado. Nos vemos en el próximo video.